Bienvenidos a Librero Geek, les habla WR, y el día de hoy vamos a checar este custom de los cómics de persecución de Amazing Spider-Man. Bien, como les había comentado la semana pasada, de traerles esta historia de persecuciones que tiene que ver acerca de los sucesos que vienen en el Marvel Básicos de Amazing Spider-Man, el tomo 15, y con esa historia, pues que quería traerles aquí por qué Spider-Man en algún momento quería matar al camaleón con la tumba de Kraven el cazador, ¿no? En qué punto hubiera traído Spider-Man tan enojado que le iba a echar una tumba encima. Y claro que todo esto se relaciona con todos estos planes que hizo Harry antes de morir. Entonces vamos a checarlo. Son 5 cómics que por lo menos yo junté en este tomo. Es un tomo de grapas como tal que salieron allá por los 90 y que encuaderné para tenerlos en una mejor versión. Aquí la verdad ayuda mucho que también le hice un cubrepolvo. Este recopilatorio que hice contiene 5 cómics, por ahí no sé si lo reconozcan. Son de los primeros 5 números que sacó Intermex de Spider-Man. De hecho salieron más o menos a la par que Spider-Man estaba la serie animada. Nos cuentan la historia. Cuando el camaleón diseñó los androides de los papás de Peter, fue para que estos se acercaran a él y Peter les contara quién era en verdad Spider-Man para poder así atacarlo, dado que el camaleón estaba enojado por la muerte de Kraven. Después de un tiempo Peter le revela estos androides que él es Spider-Man, y antes de que le pudieran diseñar al camaleón, digamos que la farsa fue descubierta, y entonces Peter vio que eran androides que habían sido programados por obra del camaleón. Entonces Peter está muy molesto por esta situación. Así es como comenzamos este ejemplar. Ahora se los presento. Les voy a mostrar las portadas primero de los cómics que yo tomé. Aquí está el cómic de Spider-Man, el Hombre Araña y el número 1. El número 2 a un precio de $6.90. El número 3. El número 4 que sirvió para la portada de este tomo. Y el número 5 que aunque ya es parte de otra historia, las primeras páginas pues le dan conclusión a este arco. Entonces es una historia, pues digamos, nostálgica para mí, dado que el número 4, el que tiene esta portada, fue, si no mal recuerdo, el primer cómic de Spider-Man que yo tuve, ¿no? Estaba en el kinder en aquel entonces cuando salió, precisamente emocionado por la serie que estaba pasando en el Canal 5, compré este cómic, pero precisamente la situación de la historia fue muy contrastante con la serie, ¿no? Un Spider-Man mucho más, en este caso, vengativo, con furia, con enojo. Entonces me quedó como muy marcado, y ya después que empecé a coleccionar, pues claro que sería parte de la colección. Hace algunos años pues los mandé empastar, pero un empaste normal, o sea, como de esos con los que hacen las tesis. Si se fijan, aquí simplemente está así. Spider-Man Persecución y uno de los autores dentro de la historia, ¿no? Entonces lo que se le hizo hace poco pues fue hacerle este cubrepolvo. Con esta portada la pudimos hacer. Le pusimos un lomo parecidos a los que pongo en el Marvel Sagas, porque no lo traen. Y por la parte de atrás pues nada más puse una viñeta y por ahí las portadas de las grapas que están en el tomo. Por dentro pues pusimos una imagen de Spider-Man con todos los villanos y este listón que bueno, nos ayuda como separado de la historia, ¿no? Fuera de eso pues simplemente son los 5 cómics. Como les comento, ya esta historia, ya a grandes rasgos, lo que vamos a tener es que después de que Peter se entera de que los androides eran parte de un plan del camaleón, entonces aquí empieza la persecución de Spider-Man, ¿no? Muy molesto, va a través del bajo mundo, sin importar que, ¿no? De hecho tiene por ahí hasta discusiones con Mary Jane sobre el asunto, porque está por lo de sus padres, tanto así que se va dejando la discusión a la mitad. Obviamente triste al mismo tiempo, que va a las tumbas que habían hecho de sus padres. Y por ahí vemos precisamente a un Spider-Man ya con menos escrúpulos, que está haciendo de todo para encontrarlo, mientras el camaleón pues se sigue escondiendo, ¿no? En este primer número vamos a ver cómo Peter va a todos lados y va destruyendo muchos de los lugares donde el camaleón se refugiaba, ¿no? Y aquí nos muestran precisamente por qué había hecho todo este plan, ¿no? Como rencor contra Peter, bueno, contra Spider-Man, por la muerte de Kraven, que él lo consideraba pues uno de sus mejores amigos. Y terminamos el primer número con Peter contándole a la tía May que precisamente esas personas que había visto no eran sus padres, no diciéndole toda la verdad, no que eran androides, que eran parte de un plan para matar a Spider-Man, y simplemente como May lo veía muy mal, no pidió más razones. Por ahí estos cómics traían algunas otras historias, por ejemplo la de Punisher y Wolverine. Entonces aquí la van trayendo como en partecitas, digamos, es como una cuarta parte de cómics, si alcanzan a ver. Son solo algunas viñetas.
hasta que acaba, ¿no? Y así, a lo largo de estos cómics que venían en los 90s, venían partes de esta historia, que por lo menos en esta no está completa, nada más tenemos completa Persecución. En el número 2, ya pues, si se fijan, tenemos otro dibujante, porque las historias venían en diferentes, en original venían en diferentes cómics de Spider-Man, en Amazing, en Web Spider-Man, en Spectacular, en Peter Parker. Entonces, por eso, como eran dibujados por diferentes personas, aunque continúa la historia, sí lo vamos a ver diferente. Entonces, en esta segunda parte vemos como el Camaleón ahora toma la identidad de un policía que ya se había jubilado, que en realidad estaba muerto, pero pues, que lo tomaba, y contrató a Tracer, ¿no? Un personaje para que derrotara y matara a Spider-Man. Mientras que vemos también problemas que Peter sigue teniendo con Mary Jane. Sí, pues, ese fue un problema, por lo menos aquí psicológico, que lo vemos a Peter, tantos años anhelando a esos padres que después, en algún momento descubrió que eran héroes, que le limpió la cara, que no eran espías, para que después de varios años volvieran. Los tuvo bastante tiempo estos androides, desde antes de Maximum Carnage, pasando estas historias. Ya les había tomado cariño, y al tener este descubrimiento, pues se sentía traicionado, y obviamente con una furia increíble ante el Camaleón. Spider-Man con esta furia vence a Tracer, y de hecho hace ver que todo fue plan del Camaleón, que esta persona pues ya estaba fallecida, ¿no? El verdadero policía jubilado. Para el número 3, que tenemos esta portada, aquí está de San Peter del Canal 5, tenemos ahora al Camaleón dentro llevando un camión lleno de reos, y que Spider-Man, sabiendo que ahí estaba el Camaleón, se le habían olvidado las otras personas, porque en ese momento el Camaleón dejó salir a los reos para que Spider-Man fuera a salvar a los ciudadanos. Spider-Man estaba tan furioso que casi se le olvida, hasta que el mismo Camaleón se lo recuerda, y en ese momento pues escapa. Y aquí lo que plantean un poquito es un plan que tenía por ahí. Entonces el Camaleón regresa a la mansión de Kraven, y desde ahí digamos que le hace notar a Spider-Man en dónde está. Entonces Peter digamos que acepta la confrontación y va directo a la mansión, dejando de lado sin siquiera voltear al departamento donde vive con Mary Jane. Lo único, pues él no... Tenemos aquí un final interesante, porque pues, Spider-Man todavía no supera el trauma que le dejó estar enterrado vivo por varias semanas. Y el número 4, que como les menciono, hasta yo creo que es el primer cómic de Spider-Man que yo leí, nos lo presentan, nos dan un preámbulo a lo que fue la muerte de Kraven, un resumen de esta parte de los androides, un dibujo por Mark Bagley, ¿no? Entonces fue un cómic bastante bueno para iniciar en cuestión del dibujo, pero la trama yo creo que sí estaba muy curiosa para un niño de 5 o 6 años. Porque vemos a un Spider-Man lleno de furia, que precisamente entra a la mansión, es recibido por tigres, y un Camaleón que ya por ahí presentaba problemas drásticos como de personalidad, ¿sí? A pesar de que hablaba sobre Kraven, sobre cómo él había sido el único que lo había aceptado, veíamos algo mal dentro de su perspectiva. Y al mismo Peter, enojado con furia, casi matando a los tigres, hasta darse cuenta que pues, estos animales no tenían la culpa, pero al mismo tiempo sintiendo odio por sí mismo, por su blandura y compasión. Después seguimos a un salón donde encuentra un ataúd con él mismo, y bueno, le quita la máscara, ¿no? Para recordarle su presunta muerte con los eventos de la última cacería. Obviamente en ese momento yo nunca había leído Spider-Man, entonces pues, no entendí mucho la referencia de este ataúd, pero sentí algo raro de que Spider-Man se viera a sí mismo dentro de un ataúd. Ya algunas otras trampas, pero simplemente para llegar con el Camaleón disfrazado de Kraven. Precisamente Spider-Man diciéndole que él no era Kraven. Y por ahí dentro de eso, Spider-Man le refuta que por qué fue contra los Parker. Y el Camaleón se le sale decir que a alguien le dio la pista que para poder encontrar a Spider-Man, el medio perfecto eran los Parker. Y bueno, tenemos ahí, gracias a esto de Peter se distrae, el Camaleón logra escapar un poco, pero y se da como cuenta de que Kraven no lo trataba tan bien, hasta el punto de que trató de suicidarse de la misma manera, pero Spider-Man no lo iba a dejar salir tan fácil, ¿no? Entonces empieza a golpearlo, empieza a amedrentar, y ya cuando Peter estaba fuera de sus cabales, toma la tumba de Kraven y pensaba matarlo con ella. En ese momento pues vemos el mayor esplendor del problema de personalidad que tenía el Camaleón. Digo, aquí esta parte de que él no tiene cara, que no es nadie, que no es nada, así como lo vemos aquí. Entonces imagínense para un niño de 5 años ver estas viñetas de una persona. Al final de cuentas Peter le perdona la vida y recuerda que dijo que alguien había estado detrás de todo esto. Va a la computadora, siente que lo debe de checar y sí, dice Spider-Man, solo para tus ojos, solo para darse cuenta que había sido el Duende Verde.
Yo en ese momento, después no pude comprar el que sigue, pero supuse que seguía una pelea contra el Duende Verde. Pero ya para el número 5, ya era una nueva historia. Esta es la contraportada del cómic número 4. Tenemos pues una conclusión de esta historia acerca de lo que piensa Peter. Y precisamente nos dicen que para este punto Harry ya había muerto. O sea, todo esto fue planeado antes de que muriera, ¿no? Había fallecido tratando de ser un héroe, pero antes de todo esto le tenía un rencor a Peter, echándole toda la culpa de lo que le había pasado y no a su padre o a otra persona. Entonces había hecho este plan y ahora esto se hila con el Marvel Básicos anterior, donde vemos que precisamente todo esto nuevo hecho por Kindred, por los pecados, por lo de la historia de pecados del pasado, tiene que ver con Harry y todo lo planeado desde antes de morir, ¿no? Entonces, precisamente lo quise traer para ver esta relación de estas historias que Harry hizo antes de morir. Inmediatamente ahí tratamos de ver cómo May lo trabaja esto y al mismo tiempo, digamos, una solución de Peter y Mary Jane. Pero digamos que todavía no terminan de reconciliarse como debería de ser. Para mí es una historia interesante, no es la mejor, pero es interesante y un poquito de nostalgia porque es la historia que contiene el primer cómic que leí de Spider-Man. Entonces, ¿qué les parece? ¿Sabían de esta historia? ¿Conocían acerca de esto? Denle like al video si les gustó, suscríbanse si no lo han hecho, síganme en mis otras redes sociales, ya saben, Instagram, TikTok, Facebook, donde traemos más contenido acerca de lo que traemos al canal. Y recuerden que en estas historias de Amazing Spider-Man tenemos una lista de reproducción de todos estos tomos que hemos visto aquí en el canal, de forma cronológica dentro de la historia de Peter. Y bueno, sin más por el momento, nos vemos en el próximo video.